Aprendo en casa. El día de hoy nos toca explorar nuevamente el área de matemática. Y no sé si lo recuerdan, pero hace unos días nos acompañó un amigo mío, el detective John, para ayudarnos a resolver un misterio que trataba sobre descubrir los motivos por los cuales existen menos quechohablantes que antes. ¿Ya lo recordaron? Ya sé, mejor traigo de nuevo al detective John para que explique mejor. Hola, Jonathan me trajo nuevamente aquí a Aprendo en Casa para seguir investigando sobre los motivos por los cuales existen menos quechohablantes que antes. La vez pasada aprendimos a representar las características de una población mediante variables cualitativas o cuantitativas. Vimos los distintos tipos de muestreo y escogimos uno para determinar la muestra y aplicar nuestra encuesta. ¿Llegaron a conversar con las 30 personas y les hicieron las preguntas de la encuesta? Recuerden que recoger información es fundamental para una investigación. Y bueno, como ustedes saben, yo soy el mejor y más codiciado detective del planeta Tierra. Y como el profesional que soy, este nano dispositivo ultra secreto de última generación, tengo los resultados de las encuestas que apliqué. Y el día de hoy vamos a aprender a representar las características de la población en estudio mediante la organización de los datos encontrados en tablas de frecuencia para datos agrupados y no agrupados. A mí se me han estado ocurriendo algunas maneras de cómo organizar los datos de las encuestas. Lo primero sería verificar que tenemos las 30 respuestas y luego verificar que una misma persona no haya respondido 2 o más veces. Luego podríamos trabajar pregunta por pregunta y en cada una de ellas contar las respuestas que se repiten. Finalmente, podríamos armar un cuadro con el conteo de los datos. Pero antes de seguir, recordemos cuáles eran las preguntas de la encuesta. Lo primero que preguntamos fue la edad de la entrevistada o entrevistado. Luego, la pregunta número 1 era: ¿hablas quechua desde que eras niña o niño? ¿O tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Las opciones de respuesta eran sí o no. La segunda pregunta decía: a inicios del siglo XXI, el porcentaje de quechohablantes en el Perú fue menos que en el pasado. ¿Cuál crees que fue el principal motivo por el cual la cantidad de quechohablantes disminuyó? Y habían 5 alternativas de respuesta. Yo les cuento que me adelanté un poco y armé una tabla con los datos que recopilé de las encuestas. Miren lo que hice. En la tabla de la izquierda hice una lista con todas las edades de mis entrevistados y puse también el número de personas que tenían esas edades. Y en la tabla de la derecha puse cuántas personas respondieron que sí o que no a la primera pregunta. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué hago con esta información? Creo que llamaré a mi colega, la gran detective, la profesora Liliana. Hola, profesora. Estamos aquí con mis amigas y amigos de tercero, en medio de la misión que le comenté. Y este es el momento donde le toca ayudarnos. Hola, detective John. Hola, amigas y amigos de tercero. Aquí estoy siempre lista para la investigación. Profesora, antes de llamarla, ya habíamos avanzado un poco. Mire, le enseño. Con los datos ordenados de esta manera, ya sabemos a simple vista que 22 de las personas encuestadas tienen familiares quechohablantes, o ellas mismas hablan quechua, y 8 que no. Pero en la otra tabla, en lado de la izquierda,
ubicar los datos es un poco más difícil, porque es una lista muy extensa. Ya sé cuáles son los pasos que vamos a seguir para conseguir el propósito de este programa. El primer paso será reconocer los valores de cada variable y saber si se organizará con datos agrupados o no agrupados. El paso número 2 será identificar los elementos de una tabla de frecuencia. Y por último, elaboraremos una tabla de frecuencia para cada tipo de variable. Empecemos entonces con el paso número 1. Reconocer los valores de cada variable y saber si se organizará con datos agrupados o no agrupados. Veamos, la teoría dice que si la variable tiene pocos valores, es decir, si entran en una hoja pequeña y se leen con facilidad, los datos no se agrupan. Esta variable puede ser cualitativa o cuantitativa discreta. Pero si la variable tiene muchos valores y necesitas de una hoja muy larga o varias hojas, los datos sí se deben agrupar. La variable puede ser cuantitativa discreta continua. Colega, no sé si comprendí bien, pero mi amplia experiencia como detective me dice que, por ejemplo, las respuestas de la primera pregunta no se deben agrupar porque son pocos valores, solo 2, o sea, sí y no. Estás en lo correcto, detective Young. Y las respuestas de la segunda pregunta tampoco se agrupan, porque también son solo 5 valores. Nuevamente, estás tras la pista correcta, detective Young. Pero, ¿qué haríamos con las edades de los encuestados? Bueno, en este caso tendría una lista muy larga, porque las edades de mis 30 encuestados van desde los 12 años hasta los 64. Entonces, detective Young, ¿agruparemos estos datos? Efectivamente, la teoría dice que si la variable tiene muchos valores, debemos agruparlos. Elemental, mi estimada profesora. Pero, ¿cómo lo hacemos? Según los datos que recopilaste, ¿cuántos años tiene la persona más joven? 12 años. ¿Y la mayor? 64. En este caso, 12 es el menor valor y 64 el mayor valor. Estos datos nos ayudarán a encontrar el rango de la variable y lo haremos restando el valor mayor menos el menor. En otras palabras, 64 menos 12, lo que nos da como resultado 52. Eso quiere decir que tenemos 52 posibles valores. Son muchos valores. Así es, por eso los vamos a agrupar para así poder hacer una mejor lectura de los datos. La idea es armar grupos más pequeños y que estos sean similares en tamaño. ¿Y cómo hacemos para determinar la cantidad de grupos que deberían haber? La cantidad de grupos la representamos con la letra K. Luego sacamos la raíz cuadrada de 30, que es el total de datos recopilados, lo que nos da como resultado 5,47. En este caso, lo redondearemos a 6. Y ahora, ¿cómo sabemos de qué edad a qué edad van a estar conformados estos grupos? Para saber eso, necesitamos hallar la amplitud. Y lo hacemos dividiendo el rango entre la cantidad de grupos o intervalos. Es decir, 52 entre 6. Lo que nos da un resultado de 8,6. Pero lo redondearemos a 9. Eso quiere decir que el tamaño de cada grupo o intervalo es 9. Con toda esta información, ya podemos empezar a construir los grupos. Y estos grupos pueden ser distintos según el criterio de cada investigador. Aquí te muestro 3 posibilidades de grupos. Como pueden ver,
Las tres alternativas cumplen con ser 6 intervalos y cada intervalo tiene una amplitud de 9. En la alternativa 1 vemos que el primer intervalo justo empieza con el valor de 12 años y va hasta antes del 21, como lo indica ese corchete volteado. Recuerden que si el corchete estuviese al revés o cerrado, sí se incluiría la edad de 21 años dentro de ese primer intervalo. Mi lupa de detective profesional me permite observar que en la alternativa 2, el primer intervalo empieza con la edad de 10 años. ¿Es esto posible, profesora? Pregunto porque mi valor menor es 2, no 10. Sí es posible. En este caso, como empieza en 10, sabemos que sí está incluyendo a tu menor valor, que es 12. Es como la alternativa 1. ¿Ves el último intervalo? Va hasta la edad de 66 años, lo que incluye a tu mayor valor, que es 64. Creo que debemos quedarnos con la alternativa 2. Mi olfato de detective me dice que por aquí llegará la solución. En realidad, cualquier alternativa nos dará resultados. Pero está bien, utilicemos la alternativa 2. Antes de seguir, eso sí, echémosle un vistazo a todas las variables que tenemos. Es importante que sepan que la variable L sub i representa los intervalos, mientras que la variable X sub i representan a los valores que toman la variable. Detective John, te hago una pregunta rápida. ¿Cuál sería el cuarto intervalo o L sub 4 para la variable edad? A ver, L sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Los valores de L sub 4 van desde los 37 años hasta antes de los 46. Veamos una más. Para la variable motivos de menos quechohablantes, ¿cuál es el valor de X sub 3? Migración sería X sub 1, enseñanza sería X sub 2 y comunicación sería X sub 3. Ya sabemos reconocer los valores de cada variable y saber si las organizaremos con agrupados o no agrupados. Ahora nos toca avanzar con el paso número 2, identificar los elementos de una tabla de frecuencia. Tabla de frecuencias, tabla de frecuencias. Detective John, ¿no recuerdas lo que es una tabla de frecuencias, cierto? Sí lo recuerdo. Por supuesto que lo recuerdo. Solo que es momento de hacer una pausa porque debemos irnos a un corte comercial. ¡Ah, ya! Era eso. Bueno, entonces, chicas y chicos, no se muevan, que en unos minutos volvemos con Aprendo en Casa. Sí, sábado, 5 de la tarde, por TV Perú. Primero, mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Antes del corte comercial, aprendimos a reconocer los valores de cada variable y saber si se organizarán con agrupados o no agrupados. Y ahora nos toca identificar los elementos de una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es aquella donde los datos estadísticos obtenidos se organizan según su frecuencia. A partir de esta tabla, seremos capaces de realizar los gráficos estadísticos de una forma más fácil. Lo que haremos ahora será construir una tabla de frecuencias para la variable edad y lo haremos de la siguiente manera. La primera columna contiene los valores de la variable. La segunda columna tendrá los datos de la frecuencia simple o absoluta. La tercera columna, la frecuencia acumulada. La cuarta columna, la frecuencia relativa. Y la quinta columna, la frecuencia relativa acumulada.
Ahora completamos la tabla con los datos que tenemos. Esta primera columna es para el valor de la variable, es decir, los intervalos. La segunda columna es para la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite cada valor de la variable en los datos recolectados. Dime, detective John, dentro de las personas que encuestaste, ¿cuántas de ellas tenían de 10 a menos de 19 años? 3. ¿Y de 19 a antes de 28 años? 4. ¿Y de 28 a antes de 37? 8. Y de 37 a antes de 46 eran 6 personas. Y de 46 a antes de 55 eran 7 personas. Y de 55 a 64 eran solo 2 personas. Aquí vemos que si sumamos la cantidad de personas nos da 30, que corresponde a nuestra muestra, o al número de encuestadas y encuestados que tuvimos. En matemática, la frecuencia simple o absoluta se simboliza con F minúscula sub i, donde el valor i representa al número de filas o valor de la variable, en este caso, intervalo. Ajá, ¿Cuál sería el valor de f sub 4? sería 6. Claro, eso quiere decir que 6 personas encuestadas tienen de 37 años hasta antes de 46. Ahora nos toca ver la tercera columna, la de frecuencia acumulada. Como su nombre lo dice, este tipo de frecuencia junta, suma, acumula los valores de las frecuencias absolutas hasta la fila que se desea, siempre empezando desde la primera fila. Como podemos ver en la tabla, la frecuencia acumulada en la primera fila, o F mayúscula sub 1, coincide con la frecuencia absoluta 1. Luego, la frecuencia acumulada 2 será la suma de las frecuencias simples hasta la fila 2, lo que nos lleva a sumar 3 más 4, que es igual a 7. Ahora, la frecuencia acumulada 3 será la suma de las frecuencias simples hasta la fila 3, que es 3 más 4 más 8, lo que nos da 15. Así es. Y esto quiere decir que hubo 15 personas encuestadas de 10 a 36 años. Estos datos son muy importantes. El factor edad podría influir mucho en la relación de los encuestados con el quechua. Efectivamente, ahora nos toca ver la siguiente columna. Aquí notamos la frecuencia relativa. Esta representa el número de veces que se repiten esos valores en relación al número total de datos. Y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta f sub i de cada intervalo entre el número total de datos. Por ejemplo, sacamos la primera frecuencia relativa dividiendo 3 sobre 30 y obtenemos 0,10. El valor de la frecuencia relativa se expresa con decimal, con fracción o con porcentaje. Si se expresa con decimal o fracción, siempre va a estar entre 0 y 1, porque el total de datos está representado con el todo o la unidad 1. Si queremos expresarla con porcentajes, solo debemos multiplicar por 100 cada uno de estos valores. Ya veo. Entonces, si convierto la frecuencia relativa a porcentajes, en este caso, tomando los valores de la tercera fila, por ejemplo, quiere decir que 27% de los entrevistados tienen de 28 a 36 años. Es correcto. Y gracias a la frecuencia relativa podemos extender la información y aplicarla a toda la población. Así no hayamos entrevistado a todos a través de un censo. Pero esto solo será posible si nuestra muestra es representativa estadísticamente. Finalmente, tenemos la última columna,
la de la frecuencia relativa acumulada. Aquí utilizamos el mismo concepto que para la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de la frecuencia relativa desde el primer intervalo hasta la sigla que querramos, siempre y cuando los intervalos estén ordenados. Y en este caso, ¿podemos extender lo que vimos en nuestra muestra representativa a toda la población? En teoría sí, pero acá hemos tenido limitaciones en las encuestas y nuestra muestra representativa no ha sido tan rigurosa. Por ese motivo, esta vez las frecuencias describirán solamente a nuestra muestra y no podemos extender esos datos a la población en general. Pero, con lo que acaban de aprender, ya están listos para poder hacerlo. Tener esta herramienta es tener la capacidad de poder describir toda una población a partir de un grupo pequeño. Claro. Bueno, profesora. Entonces, ahora podemos hacer la tabla de frecuencia sobre la variable porcentaje de disminución de personas quechohablantes. Mire, yo tengo este de aquí, pero no puse nada en las frecuencias acumuladas. ¿Y por qué no lo hiciste? Bueno, me parece que no tenía sentido juntar o sumar a todas las personas que dijeron que sí con todas las personas que dijeron que no. Exacto, detective John, pero debo agregar que no tiene mucho sentido hallar la frecuencia acumulada cuando la variable es una cualitativa nominal. Los números se pueden obtener, pero no nos comunicarían ninguna información importante. Detective John, ¿qué es ese sonido? Tranquila, profesora. Este sonido solo nos está avisando que es la hora de la ronda de preguntas. Adelante. Hola, me llamo Rosalía Madrid Morales y soy de la registratura. Hemos visto que es posible organizar datos y agruparlos en intervalos o dejarlos sin agrupar. ¿Cómo podemos tener más certeza de qué datos se agrupan y cuáles no? Veamos un ejemplo, pero sobre otro tema. Quizá así les quede más claro. Yo tengo una amiga, Ana, que acaba de abrir su restaurante y con el objetivo de tener más clientes decidió hacer un estudio, aplicando una encuesta para saber qué edad tienen sus comensales y cuáles son sus platos favoritos. El primer día registró los siguientes datos de las primeras 20 personas. En cuanto al plato favorito, 6 prefirieron tallarines, 7 arroz con pollo, 3 ceviche y 4 pescado frito. En cuanto a las edades, 6 personas tenían de 18 a menos de 24 años, 4 de 24 a menos de 30, 2 de 30 a menos de 36, 3 de 36 a menos de 42 y 5 de 42 a 48. En este caso, ¿cuál de los datos debería agruparse y cuáles no? Pues ambos. ¿Estás seguro, detective John? A ver, ¿cómo agruparías los datos del plato favorito? Podemos combinar los tallarines con el arroz con pollo y con el ceviche. Y nos sale un combinado bien rico. Ay, detective John, tremenda combinación esa. Buen sentido del humor ese. Efectivamente, era una broma. En realidad, creo que los únicos datos que se pueden agrupar, en este caso, serían el de las edades. Así es. Pero en la tabla verde, en la de las edades, no veo los intervalos, esos que vimos en nuestra tabla. En este caso, los han expresado de otra forma, con palabras, para facilitar la comprensión. Antes lo hicimos simbólicamente, pero significa lo mismo. Es importante que puedan comprender el lenguaje matemático, porque así entenderán información que va más allá de los idiomas. Vamos con la segunda pregunta.
Hola, mi nombre es Heiden Alberto Pachoque y soy de la Cusco. Y hemos construido nuestras tablas de frecuencia, conociendo desde el inicio la frecuencia absoluta, pero ¿qué pasaría si tengo solo una parte de mi información y ninguna columna está completa? Veamos, nuestro amigo se refería a algo así. Analicemos la tabla por unos segundos y pensemos qué es lo que podríamos hacer o por dónde podríamos empezar. Detective John, ¿se te ocurre algo? Veamos. De acuerdo a la frecuencia acumulada, el F sub 5 nos indica que el total de la muestra también es 20. Ahora ya sabemos el total, pero también sabemos que el total de la frecuencia relativa debe ser 1. Aquí, quizá, podemos calcular la frecuencia relativa, H sub 2, porque sabemos que 5 sobre 20 es 0,25 y H sub 5 es 2 entre 20, lo que nos da 10 décimas. Luego sumamos todos los valores que tenemos en la frecuencia relativa y nos da un total de 0,75. Y sabemos también que para llegar a la unidad nos falta 0,25. Entonces, ese sería el valor de H sub 4. Seguimos entonces con la columna de las frecuencias absolutas. Para encontrar estos datos, podemos aplicar una regla de 3 simple. Solo hay que encontrar una equivalencia. Si vemos la última fila, tenemos 20 en frecuencia absoluta y 1 en frecuencia relativa. Entonces, si 1 equivale a 20, 0,10, ¿a cuánto equivale? Equivale a 2. Ya tenemos el valor de la primera fila de la frecuencia absoluta. Exacto. Ahora pueden utilizar la misma estrategia para terminar de completar la tabla y les quedaría algo así. Claro, y para completar la frecuencia acumulada, solo hace falta sumar o juntar los valores que tenemos en la columna de frecuencia absoluta. ¡Y listo! Chicas, chicos, espero que ustedes también hayan desarrollado esta tabla desde sus casas. Gracias, profesora, por habernos acompañado el día de hoy. Colegas, ya estamos llegando a la parte final de este programa y como de costumbre, ahora el turno es de ustedes. Crea una tabla de frecuencias para la última pregunta de la encuesta, sabiendo que 3 personas respondieron A, 4 personas respondieron B, 8 personas respondieron C, 9 personas respondieron D y 6 personas respondieron E. No olviden de registrar sus trabajos y guardarlos en sus portafolios.